Bueno, nos hemos quedado en sí estábamos viendo esta otra unidad donde terminamos viendo de ensesgamiento, consistencia y eficiencia. Y nos quedamos justo acá, ¿no? Estimación por intervalos de confianza, ¿no? Porque previo a esto habíamos visto estimación puntual. Pero algo que creo que no se había mencionado era cuando acabamos de ver la estimación del tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra mínimo, había esta, la de pruebas de normalidad, no sé si las había mencionado, o casi igual las, creo que sí, a ver, ya bueno, igual. Solo para cerrar lo de estimación del tamaño de muestra, cuando se hace un trabajo de investigación, se trabaja con bueno, con una pequeña muestra, o bueno, cuando se hace un experimento sobre todo, ¿sí? Se tiene un conjunto de datos dependiendo, digamos, del tamaño sí, del tamaño de ese conjunto de datos, nosotros vamos a probar algunas, en este caso, ¿no? Algunos test de normalidad. Los test de normalidad, qué quiere decir? Pues que tu conjunto de datos se asemeje a una distribución normal. Entonces, hay dos test característicos, dos pruebas características. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Y la prueba de Shapiro-Wilk. Ambas se utilizan para evaluar la normalidad de un conjunto de datos. Ambas se utilizan para contrastar si un conjunto de datos se ajusta o no a una distribución normal. Entonces, ambos cumplen el mismo rol. La diferencia está en que una prueba, ¿no? Se utiliza cuando el tamaño de muestra es mayor a 30, cuando el N es mayor a 30. En este caso sería la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y el otro, que es el Shapiro-Wilk, se va a utilizar cuando el tamaño de muestra es menor o igual a 30. Menor o igual a 30. Entonces, la diferencia de usar una u otra prueba de normalidad está dado por el tamaño de la muestra a analizar, por el tamaño del conjunto de datos que vas a analizar. Kolmogorov, cuando tienes más de 30 datos, bueno, tu tamaño de muestra es mayor a 30, y Shapiro-Wilk es cuando es menor o igual a 30. Adicionalmente, la prueba en este caso de normalidad, también se puede evaluar utilizando un gráfico. El gráfico característico es el gráfico QQ-Plot. Entonces, se puede realizar una estimación o una interpretación de la normalidad mediante este gráfico QQ-Plot. Entonces, acá de manera sencilla, de manera subjetiva en sí, vamos a ver que se dice que se cumple la normalidad cuando los puntos, ¿sí? Están acá dispersos, ¿no? Se acercan, se sobreponen casi a la diagonal o a la línea de 45 grados, ¿sí? A esa diagonal. Entonces, cuando se están sobreponiendo, ¿sí? Podemos decir que, o se acercan a esa línea, cumple la normalidad. Pero cuando tenemos que son varios puntos que se alejan más bien de la línea de la línea diagonal, de la línea de 45 grados, ¿sí? Cuando tenemos varios que se van alejando, entonces podemos decir que no cumple la normalidad. Claro que esta es una evaluación subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del expertise, de la experiencia, podemos decir, bueno, esta cumple la normalidad, esta no, ¿sí? Entonces, en función a lo que vamos observando. Bueno, por ello, bueno, normalmente lo más aceptado, lo más común es utilizar Kolmogorov o Shapiro-Wilk, uno de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos te van a dar una evaluación numérica, una evaluación cuantitativa. Entonces es una prueba, ¿no? Cuantitativa. Se va a basar en el valor del conjunto de datos que tenga. Entonces, cuando estemos viendo análisis de varianza, vamos a retomar justamente esta prueba. Entonces, vamos a hablar de Kolmogorov, vamos a hablar de Shapiro, ¿sí? Y vamos, en este caso, ya ponerlo en práctica, en este caso, bueno, con algún ejemplo. Con algún ejemplo, con un conjunto de datos. Y ahora sí veamos
cuando estamos viendo estamos viendo en este caso el estimador y en este caso estimación y estimador, las propiedades de estos, aquí nos quedamos y debíamos entrar ahora en la estimación por intervalos de confianza. Previo a esto hemos hablado de la estimación puntual. Entonces yo le decía, de un conjunto de datos sacamos un promedio, un valor único y decimos, bueno, en el salón la edad promedio es 20 años. Eso es una estimación puntual. Si nosotros, en vez de decir eso, decimos, la edad promedio del salón va entre 18 años y 23 años con 95% de confianza, ¿sí? Con 95% de confianza, bueno, ya estamos haciendo, ¿no?, una estimación por intervalos de confianza. Entonces, hablamos de un intervalo, pero le adicionamos, le incorporamos un nivel de confianza. Bueno, entonces, en estimación por intervalos de confianza, que es lo que vamos a ver en adelante. Esta estimación por intervalos de confianza está relacionado con lo que sigue, ¿sí?, que es la prueba de hipótesis, hipótesis. Entonces, las operaciones, las distribuciones que vamos a utilizar en intervalos de confianza van a ser similares a lo que se haga en prueba de hipótesis. La diferencia va a estar que, bueno, en la prueba de hipótesis vamos a tener que plantear las hipótesis. Entonces, cuando veamos eso, que es en la siguiente clase, a ver la gran similitud que existe entre estos dos. Vamos con el intervalo de confianza. Acá debemos recordar que los estimadores puntuales son también variables aleatorias y por lo tanto no se puede esperar que una estimación cualquiera dé un valor idéntico al parámetro estimado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una muestra de 100 personas y quiero, o sea, que en este caso, en base a esas 100 personas, quiero estimar la altura promedio de, no sé, de 5 millones de personas, no, 5 millones, voy a exagerar, no, de 1.000 personas, digamos, las 1.000 personas van a ser tentativamente mi población y las 100 personas de mi muestra. Hacer una estimación tan sencilla como sacar el promedio de las alturas de estas 100 personas no va a ser suficiente. Lo más conveniente es hacer un intervalo de confianza. En ese intervalo de confianza, lo más seguro, lo más probable es que sí tenga el valor poblacional, el parámetro poblacional. Entonces, el estadístico que yo voy a hallar, ¿sí?, seguramente, ¿no?, a nivel de intervalo, dentro de ese intervalo posiblemente sí esté el promedio general de la altura de la población. Entonces, por ello es necesario que la estimación puntual esté acompañada de alguna medida de posible error de estimación. Esa es una forma, ¿no? Entonces, cuando solo tienes, digamos, una estimación puntual, tú puedes acompañarle, por ejemplo, con un error. Normalmente se refiere a la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar. Pero aún así, eso sigue siendo insuficiente, ¿no? Lo mejor es realizar un intervalo de confianza, porque aparte de tener un valor mínimo y un máximo, lo vas a acompañar con un nivel, con un grado de confianza. Entonces, como se indica ahí, el acompañarles la estimación puntual indicando un error estándar del estimador o dando un intervalo que incluye el verdadero valor de parámetro con un cierto nivel de confianza, ¿no? Eso sería lo mejor. El procedimiento general para ir a un intervalo de confianza es el siguiente. Aquí vamos a tener que el objetivo del procedimiento de la estimación del intervalo de confianza es encontrar un intervalo donde tengamos, ¿no?, un límite inferior y un límite superior. Ese intervalo es un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, cerrado para ambos lados, ¿no? Límite inferior, límite superior. En ambos casos, estos puntos son cerrados. Tal que si el parámetro a estimar se simboliza por teta, el parámetro que yo quiero en este caso encontrar se simboliza por teta, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? El intervalo de confianza con límite inferior LI y límite superior LE0 va a ser igual a, ¿no? Va a ser igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa. Entonces, en adelante, ese 1 menos alfa va a ser muy importante. El 1 menos alfa representa, viene en este caso en su evaluación 2, consolidado 2, ¿no?
1 menos alfa representa, dentro del tema de intervalos de confianza, representa el nivel de confianza. También conocido, bueno, el coeficiente de confianza. 1 menos alfa es el nivel de confianza, el coeficiente de confianza. Entonces, si leemos esa expresión matemática, decimos que el intervalo de límites aleatorios LI y LS tiene la probabilidad 1 menos alfa de contener al parámetro teta, ¿no? Donde 1 menos alfa denota la confianza. Bueno, es la confianza, es el nivel de confianza, es la confianza de la estimación. Y se denomina también, bueno, son sinónimos prácticamente, la confianza, nivel de confianza, se denomina coeficiente de confianza. Entonces, tentativamente, 1 menos alfa, ¿quién es? Coeficiente de confianza, nivel de confianza, ¿sí? Cualquiera de los dos puede ser utilizado. Aunque la confianza perdón, aunque la confianza se define como una cantidad que está entre 0 y 1, es decir, el nivel de confianza va de 0 a 1, ¿no? Es frecuente expresarla como porcentaje, ¿no? Como porcentaje. Entonces, 1 menos alfa es el nivel de coeficiente de confianza. Por ejemplo, si ese nivel de confianza es 0.9, bueno, ese 0.9 ¿no? Normalmente se expresa como porcentaje. Lo multiplico por 100%, me están hablando de el 90% de confianza. 90% de confianza. Ahora, miren, decir que un intervalo tiene una confianza de 1 menos alfa significa que si se utiliza el mismo procedimiento en la construcción de un intervalo para m muestras aleatorias independientes de idéntico tamaño, ¿no? N, entonces m, en este caso, que es la muestra, ¿no? Por 1 menos alfa, de intervalos contendrán al verdadero valor del parámetro. Al verdadero valor del parámetro. Entonces, dado una población, en este caso, por ejemplo, con una media, dado una población con una media de mu, en este caso, 28.05, 28.05, y se toman m muestras independientes, donde tenemos, bueno, el tamaño de muestra es 100, ¿no? Perdón, m muestras independientes, no quiere decir el tamaño es 100, no, son 100 muestras, y el tamaño de cada muestra es n, ¿no? Y se construyen para cada una de estas un intervalo de confianza con un coeficiente del 95%, entonces se debe esperar que 95 de los 100 intervalos que se han construido van a contener el valor de 28.05 y 5 no van a contener ese valor. Veamos acá. Miren, seleccioné, en este caso, bueno, de una población seleccioné 100 posibles muestras, 100 datos, ¿no? 100 datos, otros 100, otros 100, otros 100. He tenido 100 muestras, cada muestra con 100 datos. De la muestra 1, de esos 100 datos de la muestra 1, generé un intervalo. Vamos a poner acá a la izquierda que sea este primer intervalo, donde tengo su mínimo y su máximo. De la siguiente muestra también, con los datos que tengo de esa siguiente muestra, generé otro intervalo. Y así generé un intervalo para cada una de las 100 muestras. En consecuencia tengo, si tenía 100 muestras, tengo 100 intervalos. Cada muestra me ha dado un intervalo. Decir yo que el 95%, perdón, que voy a trabajar con un 95% de confianza, quiere decir que de esas 100 muestras, de esos 100 intervalos, va a haber 95 intervalos que van a contener a la media de la población. Si se dan cuenta, la media de la población es 28.05. Y mira, ahí tengo una línea negra. Entonces, hay 95 de los intervalos que se han construido contienen esa línea, ¿no? Esa línea de 28.05. Pero hay 5 intervalos que están en rojo, que no contienen a esa línea. Es decir, hay 5 intervalos que están en rojo
que dentro de sus valores no está el 28.05. Hay 5 que no contienen al 28.05. A eso se refiere con nivel de confianza. Está diciendo que de una gran cantidad de muestras posibles, ¿no? Va a haber un porcentaje que está relacionado con el nivel de confianza que va a contener al valor de la población, ¿sí? Al parámetro poblacional, pero va a haber algunas que no van a contener al valor del parámetro poblacional. Eso ya, bueno, en este caso va a ser parte del error, ¿no? Entonces, el nivel de confianza es de 95%. Ahora veamos entonces estimación del intervalo de confianza para la media poblacional. Acá tenemos la media poblacional. Entonces, cuando querramos hallar el intervalo de confianza para la media poblacional, sí, para la media, entonces yo, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, va a ser situaciones donde, por favor, encuentre el intervalo de confianza para las alturas. Entonces, para la altura media de la población. Encuentre el intervalo de confianza para el nivel de colesterol medio de la población. En este caso, para el nivel de glucosa medio. Entonces, todo relacionado con valores promedio, pero me interesa el valor de la población. Bueno, es imposible trabajar con datos poblacionales. Tengo una muestra, ya a partir de esa muestra, ¿no? Constrúyeme un intervalo de confianza. Constrúyeme un intervalo de confianza. Entonces, para ello, cuando se hace la construcción del intervalo de confianza, se debe distinguir dos situaciones. Si la varianza poblacional es conocida, ¿sí? O si es desconocida. Cuando la varianza poblacional es conocida, ¿sí? Si la varianza poblacional es conocida, entonces vamos a ver, bueno, para empezar, hallar el valor, en este caso, el límite inferior y el límite superior va a ser idéntico, parecido. ¿Sí? Pero lo que va a diferenciar, digamos, si es que conozco o no conozco la varianza poblacional, es la distribución muestral a utilizar. Si la varianza poblacional es conocida, podemos utilizar la distribución muestral Z, tal cual está acá abajito, miren, ven Z, distribución Z, distribución Z. Similar a cuando estamos viendo, ¿no? Estimación del tamaño de muestra, ¿sí? Entonces yo le decía, normalmente el que van a trabajar va a ser la distribución Z. Ya, bueno, en este caso particular, cuando la varianza poblacional es conocida, bueno, utilizamos la distribución Z. Esa es la principal diferencia, porque cuando no conocemos la varianza poblacional, está acá, cuando no se conoce la varianza poblacional, hay que utilizar otra distribución, que vendría a ser la distribución TD Student. TD Student. Yo les decía, Z y TD Student, ambas son similares, tienen en este caso simetría, ¿no? Por ejemplo, la diferencia estaba que en la TD Student necesitan hallar o reconocer los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas. Cuando la varianza poblacional es conocida, utilizamos distribución Z. Ya, ¿qué elementos van para hallar el intervalo de confianza? El límite inferior. El límite inferior va a ser sencillo. Miren cuáles son los elementos. El límite inferior consta de la media o el promedio de la muestra, miren, X, ¿no? Rayita, la media muestral, menos ¿quién? El valor de Z asociado al alfa. El valor de Z asociado al alfa. ¿Sí? Al alfa. ¿Quién era el alfa? Es la significancia. ¿Sí? ¿Quién es 1 menos alfa? Alfa medios. Bueno, ese va a ser el valor de Z que me interesa. Ahora, acá ustedes tienen que recordar lo que vimos en la clase pasada. Sabiendo que si yo tengo un nivel de confianza, el nivel de confianza, ¿no? Es igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa. Y el alfa, que es el complemento, es la significancia.
Normalmente el alfa se divide en dos para cada extremo. Alfa medios a la izquierda, alfa medios hacia la derecha. Pero el valor de Z, que normalmente decía, busquen el que está a la derecha, el valor de Z a la derecha. Sí. A ver, creo que está acá. Acá está. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el del medio? Este es 1 menos alfa. Miren acá la imagen. 1 menos alfa. El de la izquierda vendría a ser, el de la izquierda sería alfa medios y el de la derecha alfa medios. Pero para hallar el valor en este punto, me interesa el Z en este punto acá, ¿sí? No era tan directo como que, es de 0.95. No, es cuánto de área se tiene hasta este punto. Tiene alfa medios más el valor de 1 menos alfa. Por eso que este punto también puede, en este caso, ¿no?, hallarse de la siguiente manera. Si yo sé que todo es 1, simplemente le quito el alfa medios. Entonces, por eso yo les decía que el valor de Z, bueno, numéricamente acá está, ¿no? 0.97. Pero, digamos, de modo general es 1 menos alfa medios. Para hallar el valor en este punto. 1 menos alfa medios. Y ese es el que vamos a utilizar. Entonces, por eso está acá, miren. El Z, para el Z es 1 menos alfa medios. Ya está. Este Z, este valor de Z se multiplica por ¿qué? Conocido también. Raíz cuadrada de la varianza poblacional entre N. ¿Quién es N? N es el tamaño de muestra. N es el tamaño de muestra. Entonces, raíz cuadrada de la varianza poblacional entre N. Entre N. Y eso es para hallar el límite inferior. Y para el superior, sí, para el inferior. Y para el superior es idéntico. Si se fijan, a ambos lados es idéntico. La diferencia está que es, en el límite inferior es la media de la muestra menos Z por raíz cuadrada de la varianza al cuadrado, ¿sí? Entre N. Y en el otro en vez, es igualito, pero simplemente el menos se cambia por más. Entonces sería la media de la muestra más el Z por la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado entre N. Y ahí hacemos una pausa. Fíjense bien los elementos que intervienen en este intervalo de confianza. Entonces, cuando nosotros nos den, se diga, la varianza poblacional es conocida, o te den el valor de la varianza poblacional, sencillo hallar el intervalo de confianza. Hallamos la media de la muestra, ahí está, que puede ser dato, o podemos hallarlo. Hallamos el valor de Z, ya sabemos cómo debemos hallar el valor de Z, y luego lees la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Se supone como es conocida, es dato. Y eso lo dividimos entre el tamaño de la muestra, nada más. Restamos para el límite inferior y sumamos para el límite superior. ¿Sí? Todo esto entonces está relacionado. Bueno, el Z, según el Z que utilicemos relacionado al alfa, bueno, esto denota o es igual a 1 menos alfa medio, que viene a ser el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa, perdón, 1 menos alfa. ¿Sí? Ya sabemos luego que el alfa se divide en ambos lados, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Esa es otra cosa. ¿Sí? Pero el nivel de confianza es justamente 1 menos alfa. Esto es cuando la varianza poblacional es conocida. Cuando la varianza poblacional es desconocida, esa varianza poblacional es desconocida, vamos a tener lo siguiente. El cálculo va a ser similar a esto. Tenemos la media de la muestra, solo que el Z ya no se va a utilizar el Z, sino vamos a utilizar T de student. La T, distribución T de student. Ya no va a ser directo. Bueno, el cálculo del alfa es igualito, tal cual hemos visto hasta acá. Simplemente que hay que incorporarle adicionalmente los grados de libertad. Nada más. Luego, ¿qué sería? O luego va a ser la raíz cuadrada, también igualito, de la varianza, pero te está diciendo que la varianza poblacional ya no es conocida, es desconocida. Entonces, como no tengo la varianza poblacional, tendría que utilizar la varianza muestral. Y luego entre N y ahí quedó, es idéntico. Pero veamos primero esto cuando la varianza poblacional es conocida. Ahí está el intervalo ordenando, ahí está. Entonces podemos obtener un intervalo de confianza del 95% para el promedio de un lote de 500 novillos, ¿sí?
de los cuales se pesa una muestra de 25 animales, ¿no? Obteniéndose una media, la media de 390 kilogramos, y se sabe que la varianza, mira, ese es el símbolo, el phi al cuadrado es varianza poblacional, y se sabe que la varianza poblacional es de 400 kilogramos. Entonces, datos, ¿qué tenemos? Un intervalo de confianza para el promedio de un lote de 500 novios, de los cuales, de esos 500 novios, de eso se hará, digamos, los cálculos, no, dice, de los cuales se pesa una muestra de 25. Ah, no utilizan los 500, sino solo 25. Tu N, el N es de 25. La media de esos 25 es 390 kilogramos. Y la varianza te ha dado como dato que es 400. Con eso se hacen los cálculos, ¿no? Con eso se hacen los cálculos. Primero, ¿no? Primero, para el nivel de confianza, te está diciendo que trabajes con un 95% de confianza. Tú dices, 1 menos alfa es 95%. Entonces, en consecuencia, ¿el alfa cuánto es? Es 5%. Luego yo quiero el alfa medio. ¿Cuánto es? 2.5, perdón, sería 0.025. Que esto equivale a 2.5%. 2.5%. Ese es el valor de 95% de confianza, 2.5 para cada lado. El punto, digamos, ¿no? El Z en este punto no es más que, bueno, 0.975. Entonces, para el Z va a ser sencillo ya hallarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, ¿no? Está resuelto ahí en R. Si lo copian y lo pegan, van a ver que les sale el toque el resultado en R. La media es de la media, ¿no? El X, bueno, acá se puede poner como si fuese X arribita, bueno, le he puesto media, 390, el tamaño de la muestra es 25, la varianza es de 400, y luego tengo que, bueno, la raíz cuadrada de ¿quién? De la varianza SQRT, que es el comando, ¿no? De la varianza entre N. Con todo esto hago mi intervalo de confianza. Mi intervalo de confianza, bueno, el alfa ya sabemos que es 5%, en consecuencia el valor de Z es Q normal, 1 menos alfa medios, y ahí ya me sale el valor de Z. Ya tengo todos los elementos. El intervalo de confianza simplemente será, ¿no? La media, que es 390, por el valor de Z, que seguramente acaba de salir el Z, ¿no? Y esto multiplicado por la raíz. ¿Y quién es la raíz? Bueno, es la raíz cuadrada de la varianza entre n. ¿Sí? Ya está. Entonces, m menos z por esa raíz. Ese es el límite inferior. El límite superior, m más z por esa raíz. Entonces, lo que he hecho, le he puesto r como un nombre, ¿no? A la raíz cuadrada de quién? De la varianza entre n. Ahí está el intervalo de confianza. Entonces, lo mínimo que tenemos en cuanto al peso de los navíos es 382 kilogramos como mínimo, y como máximo, ¿no? Dentro del intervalo de, tenemos al máximo 397.8399 como máximo en cuanto al peso. Y esta estimación, este intervalo de 382 hasta 397 tiene un nivel de confianza del 95%. Esa es una estimación del intervalo de confianza. Bueno, luego hay un par de ejercicios más que pueden desarrollar utilizando esto, ¿no? Esto, en R directamente. Y si no quieren utilizar en R, bueno, sencillo también. Está la fórmula acá, esa es la fórmula en sí, ¿no? Acá está la fórmula, es la media menos el valor de Z. Este valor de Z, ¿dónde lo pueden hallar? En R si quieren, en Excel también sale, o pueden hallarlo, ¿no? En sus tablitas, ¿no? Pueden buscar las tablitas para la distribución Z y ya está. Y luego los otros cálculos, raíz y la varianza, ¿no? Raíz cuadrada de la varianza poblacional entre N. Nada más. Eso se puede hacer tentativamente, se hacía a mano, ¿no? Pero si tienes pocos datos, se puede hacer a mano. Y ya vemos que si tenemos límite inferior, el límite superior también ya sale. Simplemente cambiamos el menos por el más. Con eso se pueden hacer los otros ejercicios, ¿no? El 2 y el 3. ¿Sí? Los cuales ya están hechos, por si acaso, también, ¿sí? Entonces, ya están hechos, ¿no? Entonces, si nos vamos al 2 y al 3, bueno, y también está resumido el ejercicio 1, que está ahí, ya está en su forma resumida acá también, ¿no? Mira, 390 novillos, ¿no? La varianza 400, N25, la raíz, está resumido en una línea y se halla ya el intervalo 382 y 397. El segundo ejercicio, tenemos, ¿no? La muestra
perdón, el promedio, la media es de 300, la varianza es de 100, el n es de 25, la raíz la hallamos y ya tenemos también el intervalo, ¿no? M menos z por r, coma, ese es límite inferior, límite superior, m más z por r. De la misma manera para el otro ejercicio. Cuando ya no se conoce la varianza poblacional, entonces, bueno, si no conozco la varianza poblacional, ¿qué tengo que hacer? Bueno, todos mis cálculos debo hacerlo con la muestra. La media de la muestra, correcto, eso siempre se ha utilizado, pero ahora voy a necesitar también la varianza de la muestra. Entonces, ¿cómo cambia el intervalo de confianza si se desconoce el valor de la varianza poblacional? Bueno, hay una función asociada a esta donde interviene la media en este caso, poblacional y la media muestral, que se utilizó en el punto anterior, sufre una ligera modificación, entonces hay que cambiar, hay que sustituir la varianza poblacional por la varianza muestral. Luego de esto, esta sustitución va a permitir que, bueno, o esta sustitución del parámetro por su estimador produce cambios en la distribución, dando como resultado que no se distribuya en forma normal, ¿sí? Sino más bien que se ajuste a una distribución tipo T de student. Y ahí está, ¿no? Al sustituir el phi por S, se modifica la variable aleatoria Z a la que se hace referencia en el teorema del límite central, por lo tanto, ya no se tiene una distribución normal para esta estandarización. Entonces, esa variable, en este caso aleatoria T, tiene una distribución conocida como T de student, pero que depende de los grados de libertad, y ahí lo pongo en rojito, ¿no? N-1. Entonces, T de student, grados de libertad. Esto también se caracteriza por un único parámetro conocido como grados de libertad, ya está, y corresponde al número de observaciones que se utilizaron para calcular la desviación estándar de la muestra, quitándole 1, ¿no? Menos 1. Eso ya lo hemos visto. Miren, acá hay un conjunto de datos que corresponden a los residuos de insecticidas. Entonces, bueno, delante justo bueno, delante, no, perdón. Delante justo está viendo unos datos, ¿no? De exposición a insecticidas, ¿no? Bueno, órganos fosforados. Y esos órganos fosforados, bueno, tentativamente atentan contra la salud, ¿no? De las personas que trabajan, ¿no? En agricultura, que hacen fumigaciones, que están constantemente expuestos a residuos de estos insecticidas, a órganos fosforados, y tenemos la presencia de enfermedades, ¿no? Por lo general, bueno, desencadenan con el tiempo, ¿no? Enfermedades que afectan el metabolismo normal. Bueno, hay un conjunto de datos que corresponden a los residuos de un insecticida en partes por millón. ppm es partes por millón. ¿Sí? Las normas de comercialización, por ejemplo, establecen que si el residuo de un insecticida es mayor a 0.5 ppm es peligroso para el consumo humano. Entonces, el rendimiento promedio obtenido del lote, ahí te dice la media, 0.59, y la desviación estimada, que viene a ser 0.17. La estimación de confianza, bueno, va a depender, hay que hallar el valor de T, pero aparte de considerar el valor del alfa, ¿sí? Necesitamos también conocer los grados de libertad. Facilito, grados de libertad, ¿cuánto va a ser? Mira, acá tengo 3 por 10, 30. 30 menos 1, 29. Y ahí estamos viendo que 29, ¿no? Son los grados de libertad. El límite inferior, bueno, acá está desarrollado a mano, ¿no? Entonces ahí está X, necesitamos el valor de C, de T, ahí está 2.756. Y la raíz cuadrada, miren, la raíz cuadrada ya no es de la varianza poblacional, sino de la varianza muestral. De la misma manera, ya no es, este es menos para el límite inferior y es más para el límite superior. Eso se puede hacer utilizando R. Bueno, ahí estaba a mano, ahí está. También se puede hacer en R, ¿no? Tengo ahí el lote y tal conjunto de datos y con un simple comando como t.test sale el intervalo de confianza, ¿no? Y hay que agregarle, claro, el nivel de confianza que le quieres, digamos, proporcionar, ¿no? Ahí le hemos puesto 99% de confianza y ha salido el intervalo. 0.50 como mínimo y 0.67 como máximo. Bueno, más decimales hay, pero solo para simplificar. 0.50 y 0.67. Límite mínimo y límite
perdón, límite inferior, límite superior. Nivel de confianza, 99%. Desarrollando entonces student, ahí está, ¿no? Desarrollándolo, ahí está el valor de t, miren. Entonces, miren, para hallar el t, simplemente el comando de t student es t, pero así como poníamos para z, para normal es q normal, ¿no? Q norm. En este caso es qt, qt. Y ya está, y ahí sale el valor de, en este caso, de la distribución T, ¿no? Distribución T, 2.75, 6386. Hallamos el valor de intervalo, ahí está, ¿no? Simplemente tenemos todos los elementos y hacemos los cálculos. Bueno, esto es ejemplos adicionales cuando no se conoce la varianza poblacional, ¿no? Entonces, dos ejemplos adicionales, ¿no? Y en este caso, no, bueno, no está el desarrollo, pero es sencillito. Hallar, justamente, identificar los elementos. ¿Cuánto es el nivel de confianza? 95%. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? N es igual a 20 animales. 500 que dice ahí, no, no es ese no se ha analizado. De esos 500 se ha sacado 20 y de los 20 han sido analizados. ¿Cuáles son los datos? Bueno, ahí están los datos, 380, 375, y a partir de esos datos podemos sacar la media y podemos sacar, en este caso, la varianza muestral, ¿no? La varianza de la muestra de frente. Luego también, en este caso, obtener un intervalo de confianza del 95% para el promedio de un lote de 100 parcelas de cebolla, de los cuales se pesa una muestra de 20 parcelas. Y se obtienen los siguientes datos, ¿no? 350, 365, 380, 400, entre otros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y primero, para hallar el valor de T, todo esto es con T. Entonces, para hallar el valor de T necesito reconocer el nivel de confianza. ¿Cuánto es? 95%. El alfa es 5%. Alfa medios, 2.5%. Y luego lo demás, bueno, con esas muestras de tamaño 20, vamos a hacer el intervalo. También hay el intervalo de confianza, ya no para la media, sino para la varianza. Si yo quiero de la población conocer cuál es la varianza, bueno, debo utilizar, entonces, bueno, debo establecer un intervalo de confianza. Y para ello necesito utilizar una distribución muestral típica, que es el chi cuadrado. El chi cuadrado, entonces, recordando que esta distribución chi cuadrado tiene una distribución asimétrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito para hallar el intervalo de confianza? Es sencillo, simplemente vamos a multiplicar, o necesitamos multiplicar n, en este caso, n menos 1 por la varianza muestral. Entonces, varianza muestral por n menos 1. Todo esto dividido por Q1 y Q2. Entonces, el reto en sí acá, bueno, la varianza muestral, ¿cuál es la varianza muestral? Si nos dan de dato, ya la tenemos. N menos 1, bueno, si mi tamaño de muestra es 20, menos 1, 19. Así de sencillo. Entonces, el tamaño de muestra le quito 1. Digamos, el reto, entre comillas, está en hallar el valor de Q1 y Q2. Pero ¿quién es Q1 y quién es Q2? ¿Sí? Q1 y Q2. Acomodando, vamos a tener Q2 y Q1. ¿Sí? Q2 y Q1. ¿Y quién es Q2 y Q1? Entonces, miren, para empezar, voy a tener que retroceder donde hay una imagen acá. Grande, que se ve acá, miren. La distribución chi cuadrado no es simétrica como esta. Acá vemos simetría, ¿no? Hay una simetría. La distribución chi cuadrado ya sabemos que es asimétrica. Asimétrica. Entonces, no podemos quedarnos como, por ejemplo, acá. Si hoy hallaba, por ejemplo, acá el valor de z, por la simetría decía, no, si este es menos 1,96, por la simetría, el otro es 1,96. En el caso de chi cuadrado, no hay simetría. Entonces, si yo tengo un valor acá, por ejemplo, Q1, en el otro lado voy a tener a Q2. Q2. No se parecen, ¿no? Son valores distintos, valores diferentes. Lo que sí podemos decir es lo siguiente.
Vamos acá. Vamos a regresar, creo que, a ver, vamos a regresar a una, eso está en, acá. Ahí está, justo acá. Distribución F, no, distribución chi cuadrada. Chi cuadrado. Ya está. Se fue, se fue. Ya está. Miren el chi cuadrado. Asimétrico. Asimétrico. Entonces, ejemplo, si yo digo 90% de confianza, entonces al medio 90% de confianza, ya. Entonces, ¿cuándo significa que el alfa es 10%? 5% por acá, un área de 5% por acá a la izquierda y 5% a la derecha. ¿Sí? Entonces, imaginemos acá que el 5% nos da más o menos acá y eso me da un valor de chi cuadrado igual, o un valor de chi cuadrado de, vamos a ponerle de 3, ¿sí? De 3. Y por el otro lado, el otro 5% me da un valor de 20, digamos, justo 20. Como por un lado. Y el Q2 es 20, ¿sí? 3 y 20. Ese es el Q1, 3 y el Q2, 20. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos acá. El intervalo de confianza para la varianza es así. Está despejado, acá está. Miren, es S, la varianza muestral, por N menos 1. Esto dividido, dice, entre Q2. Ese es el límite inferior. Y el límite superior es S, la varianza muestral, por N menos 1. Similar. Pero la diferencia está que este está dividido entre Q1. Imaginemos lo siguiente, miren. ¿Qué pasa si S, vamos a ponerlo así, S por N menos 1, vamos a darle un valor. S por N menos 1 es igual a 40. S por N menos 1 es 40. Entonces diría 40 entre Q2. Este es 40 entre Q1. ¿Por qué se han cruzado? ¿Por qué no sería acá límite inferior Q1 y límite superior Q2? ¿Por qué se han cruzado? ¿Por qué creen? Justamente por este valor. Mira, si yo les decía que Q1, el primer Q1 es 3, y el Q2 que sea 20, ¿no? Q1 acá está, y Q2 se supone acá 20. Si yo tengo, que estoy diciendo que arriba S al cuadrado por N menos 1 es igual a 40, ¿no? Y el límite inferior, para tener el límite inferior, ¿con quién lo divido? Para que ese 40 sea el límite, digamos, para generar un valor mínimo, para tener mi límite inferior. 40, ¿entre quién lo divido para que sea lo mínimo posible? ¿Entre 3 o entre 20? ¿Están ahí? ¿Entre 20? Entre 20, ¿no? Entonces, si yo pongo 40 entre 20, me sale 2. Y si luego yo hago 40 entre 3, ¿cuánto me sale? 40 entre 3, ya imaginemos que es 4, por ejemplo, ¿no? Que sea 4 mejor, ya. 40 entre 4, 10. Ese más bien sería el límite superior. Entonces, ahí hay un cruce. Claro que acá está explicado, ¿no? En la diapositiva está explicado, ¿no? Matemáticamente acá, miren, ¿no?
tenemos acá, ¿no? Si tenemos esta distribución inicial, ¿no? Donde tenemos Q1, ¿no? S al cuadrado por N menos 1 y todo esto, ¿no? Entre la varianza poblacional. Todo esto menor a Q2. Ese es el intervalo. Pero esto, a mí más bien me interesa despejar la varianza poblacional, es lo que yo quiero hallar. Entonces lo que se hace acá es invertir. Bueno, al invertir, ¿no? Al invertir, bueno, despejo entonces, ¿no? En la varianza poblacional al cuadrado, se invierte cada uno de estos, ¿no? Q1, ¿no? Que estaba arriba, ahora ya pasa como divisor, ¿sí? Pero también se ha invertido, ¿no? La desigualdad, está mirando hacia la derecha. Bueno, a un modo de acomodar, entonces decimos, ¿no? ¿Quién es mayor? Esta expresión es mayor a esta varianza y este es mayor a esta. Acomodando, ¿no? Entonces, esta expresión que tiene entre Q2, como es la menor, acomodando, la ponemos acá, ¿no? Entonces, es la menor, límite inferior, y el que está entre Q1 es el límite superior. Solo hay que hallar dos valores, en el chi cuadrado se tienen que hallar dos valores y el primer valor va para el límite superior y el segundo valor para el límite inferior. Y si se quiere desarrollar un ejercicio de esa manera, es recontra sencillo. Lo único que necesito, por ejemplo, acá, tengo un conjunto de datos, ¿no? Una firma agroindustrial, ¿no? Desea incorporar un nuevo mecanismo de máquinas, ¿no? Enfardadoras de fábrica. El ingeniero a cargo del proyecto sospecha que esta innovación puede producir un aumento de la varianza del peso de los fardos. La desviación estándar se obtiene de la maquinaria sin modificarlo. Bueno, ahí está la desviación estándar de la maquinaria sin modificar, que es de 1.5 kilogramos. Ese es desviación. Para evaluar el nuevo mecanismo se realizó un ensayo tomando 10 fardos al azar de un lote de alfalfa y ahí están, ¿no? Los pesos de dichos fardos. ¿Cuántos fueron? 28.3, 27.8. Ahí están los datos. El N igual a 10. Los datos ahí están. La varianza muestral, ¿cuánto sería? 6.87. Se estima el intervalo de confianza. Bueno, sencillo, ¿no? S al cuadrado, acá está, 6.87, que es la varianza muestral. N menos 1, bueno, N es 10, ¿no? Hay 10 fardos, ¿no? Menos 1, 9. N menos 1, 9. Solo hay que hallar el valor de Q1, perdón, sí, Q2, perdón, y Q1. Q2 y Q1. ¿Eso de dónde sale? De la tablita. Nos vamos a la tablita. En la tablita, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, tenemos que buscar. El chi cuadrado también necesita grados de libertad. Como n es igual a 10 menos 1, 9. 9 grados de libertad. Para Q1 consideramos 0.05 y para Q2 el otro 0.95. Y ahí me salen los valores respectivos de Q1 y Q2. Dividimos entre eso y ya está. Ya tenemos el límite inferior de la varianza, ¿no? De la varianza poblacional es 3.65 como mínimo y como máximo 18.59. ¿Cuánto de confianza? Bueno, 90% de confianza. 90% de confianza. Bueno, en R, bueno, ese es el cálculo a mano que está ahí explicado ahí en esta diapositiva acá. Y en R, bueno, es sencillo, ¿no? Hay que hallar el Q2 primero, bueno, yo lo digo, Q2 primero, tema de orden, ¿no? Para el límite inferior, es el comando es Q de cuantil, chis Q, que es en este caso el comando para el chi cuadrado, 0.95, que es en este caso el valor que yo necesito estimar, bueno, considerando, recordando, ¿no? Si es 90% de confianza, se divide, entonces el alfa es 10%, 5% para cada lado, ¿no? Considerando eso, ¿no? Hallo los puntos, ¿no? En un caso me va a tocar 0.95 y en el otro 0.05. Y con eso, hallando solo estos valores, después ya saben que ese ya sencillo, ¿no? La varianza muestral, el n-1, eso está directo. Simplemente el reto no me está en el Q1 y el Q2. Que haciéndolo en R sale directo, ¿no? Sale directo. Y ahí está el intervalo de confianza para la varianza poblacional. 3.65 y 18.59. Esa es una manera y bueno, creo que acá le pongo una siguiente forma, ¿no?
Bueno, una siguiente forma. No, es una adaptación, ¿no? Prácticamente es lo mismo, pero acá en, digamos, en otro ordenamiento. De la misma manera se puede hacer este otro ejercicio, que puede ser a mano, o puede ser, en este caso, se puede hacer a mano, o se puede hacer también utilizando no solamente el R, sino otro software. Tengo ahí los datos, ¿no? Para, en este caso, para probar el funcionamiento de una máquina. Miren, todo lo que es media, todo lo que es varianza, normalmente, ¿no? Son análisis que se hacen. Para la media sí en salud se hace bastante, pero la varianza, división estándar, normalmente está más para un tema de producción, un tema de calidad. Entonces es difícil, llame la varianza de un intervalo de confianza para ya la varianza de los pesos de los pacientes. No tiene mucho sentido. Entonces, la media quizás sí, la varianza no tanto, por eso los ejemplos son más de producción, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de gestión de calidad y todo eso. Bueno, son datos en este caso de biológicos, igual es parte de la bioestadística, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí está entrar a lo que les decía. Cuando yo ya quiero una estimación de un intervalo de confianza para la proporción, ahí sí, en este caso ya está directamente relacionado ya, por ejemplo, con salud. Entonces, por eso que cuando hablamos de proporción, podemos relacionarlo con prevalencia, ¿no? O proporción de enfermos, o prevalencia de enfermos. Entonces, vamos a recordarnos que cuando es proporción, vamos a trabajar con la distribución Z. Distribución Z. A ver, alguien creo que ha dejado prendido su micro. No sé si es Chaupes. No, Chaupes, no, perdón, ¿Quién es? Solucionado. Ya, miren, entonces, acá. Estimación de intervalo de confianza para la proporción. Entonces les decía que ahí vamos a utilizar siempre Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Los elementos. Miren, es similar también, es similar a cuando veíamos la media. Ya, en vez de la media, ahora va a ser la proporción. Mira, P. En vez de la media es la proporción. Igual, el límite inferior menos y el límite superior más. Luego Z, también es Z. Se parece. ¿Cómo hallamos el valor de Z? Igualito como hemos estado viendo anteriormente. 1 menos alfa medios, 1 menos alfa, tal cual. Hay una raíz, también hay una raíz. Hay una raíz. Dentro de la raíz vamos a dividir entre n, también igualito entre n. Miren, lo único que ya, ahora sí, ¿no? Ya no había, entonces, dentro de la raíz vamos a trabajar con la varianza. Ya no la varianza. Ahora vamos a trabajar con la proporción. Bueno, acá van a ver en algunos libros dice P por Q. ¿Y quién es Q? Es 1 menos P. Para allá, digamos, no estar dejando de lado ese Q, me interesa el P. Conociendo P, yo sé que Q es 1 menos P. Entonces ponemos de frente, ¿no? P por 1 menos P, de frente. P por 1 menos P. ¿Sí? Entonces, esa es la proporción. Entonces, ya no está la varianza, de frente está la proporción. Entonces, relativamente es más sencillo. Miren, obtener un intervalo de confianza, el 95% de confianza para la proporción de animales, por ejemplo, carneros, ¿no? Enfermos de un lote de 378 animales, de los cuales 48 resultaron enfermos. Allá, miren, había 378 animales y hay 42. La proporción no sería más que 42 entre 378 me da la proporción. Ese me da el valor de P. Entonces, P ya va a estar acá calculado. El P, que sería también está calculado. 1 menos P también ya saldría. Y el N, ¿quién sería? Te está diciendo los cuales dice... ¿Cuántos son los animales? El N, 378. Bueno, también ya está el N entonces. Ya está el N también. El N ya está. Entonces, todo ya está. Lo único que falta es el Z. Y el Z igualito, ¿no? Si me dicen 90% de confianza, bueno, ¿no? ¿Cuánto es el alfa? 10%, 5% para cada lado. En este caso, en este caso me dicen 95% de confianza. Igualito. 95% de confianza. ¿Cuánto es el alfa? 5%. Para cada lado, 2.5%, ¿no? Para cada lado, 2.5%. Y ahí hay el valor de Z, ¿no? Bueno, 1 menos alfa, el Z para 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios, tal cual está acá. 1 menos alfa medios, Z para 1 menos alfa medios. ¿Cuánto es alfa medios? 2.5. En otras palabras, voy a dar el Z para ¿quién?
1 menos 2.5, bueno, 100% menos 2.5 sería 97.5, ¿no? 97.5 en decimales es el Z para 0.975, 975. Y ahí está ese cálculo, ¿no? Positivos, 42, el N, 378. El P no es más que positivos entre N. El R, que es la raíz cuadrada ¿de quién? P por 1 menos P entre N. Estos son, en la primera línea acá estoy poniendo los datos. En la segunda línea, bueno, hallar el alfa. El alfa es 5%, el valor de Z no es más que 1 menos alfa medio, ya también está. Entonces, ¿esto podrían juntarse en una sola línea en R? Sí pueden juntar, pero bueno, en dos líneas, no importa. Y el intervalo de confianza no es más que P por Z por R. ¿Y R quién es? Bueno, R ya saben que es la raíz de este producto, ¿no? P por 1 menos P entre N. Y ahí sale directo. Ahí sale el intervalo de confianza para la proporción. ¿Cuánto es? Dice, el límite inferior, lo mínimo es 0.07 y como máximo 0.14. Si eso lo llevamos a nivel de porcentaje, yo diría, bueno, por 100 sería, ¿no? Mínimo 7% y máximo 14%. 7 y 14%, ¿no? De la proporción de, en este caso, de animales enfermos. Entonces podríamos decir que, ¿no? Que la proporción de animales enfermos es como mínimo 7, ¿no? Y como máximo 14%, con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir? Que tentativamente yo voy a hallar, ¿no? Entre 7 y 14 animales enfermos, ¿no? A partir de 100, en este caso, en una muestra de 100. Si yo tuviese 1000 animales, yo podría hallar entre 70 y 140 animales enfermos. Me estoy dando, ¿no? Un intervalo de confianza para la proporción de animales enfermos. Entonces, de manera similar acá, y están con sus resoluciones, digamos, con sus respuestas, hallar intervalos de confianza, por ejemplo, miren, hallar un intervalo de confianza para la proporción de pacientes, ¿no? Pacientes con COVID-19, ¿no? Si de una muestra de 200 pacientes se tiene información que 30 resultaron positivos, considera un nivel de confianza del 98%. Facilito. ¿El N cuánto es? 200. Los positivos, bueno, son 30. La proporción me interesa. ¿Cuánto es la proporción? La proporción es 30 entre 200. 30 entre 200. Entonces nos vamos acá, miren, reemplazo nomás, positivos 30, N, ¿cuánto está acá? N es 200, ¿sí? Reemplazo acá, la proporción sería, bueno, simplemente, ¿no? Es la división, ¿no? Positivos, ¿no? 30 entre 200. 30 entre 200, ¿el raíz cuadrada de quién? Bueno, la proporción que sale 30 entre 200 por 1 menos esa proporción, todo eso entre 200. Ya está. Y el Z, bueno, acá ya recordando también, si me pide cuánto, 98% de confianza, ¿cuánto es el alfa? 2%. Si el alfa es 2%, alfa medio, ¿cuánto es? 1%. Entonces sería simplemente, el Z es de Q normal de 1 menos alfa medios. ¿Alfa medio cuánto es? 1%. O sea, 100% menos 1 por 99%. Entonces sería Q normal de 0.99. Q normal de 0.99 y con eso ya se acabó porque ya todo lo demás es cuestión de reemplazar. También podemos hallar intervalo de confianza para la proporción de bebés nacidos con una enfermedad congénita desconocida. Si de un total de 1000 recién nacidos se hallaron 3 bebés con dicha enfermedad. Bueno, considera un intervalo, en este caso un nivel de confianza del 93%. Y ahí sale, ¿no? Entonces, para eso me está diciendo que como es un cálculo matemático, ahí les pongo justamente, ¿no? Lo mínimo dice que va a ser menos, me sale negativo, o sea, 0,6. Bueno, aquí cuando se tenga un negativo, tú dices, bueno, la proporción de enfermos puede ser negativos, no, bueno, entonces como es en este caso negativo, simplemente digo no. Límite inferior, 0, es decir, que ningún bebé nazca con la enfermedad congénita. Lo mínimo sería 0, ¿no?
Y el límite superior sería, bueno, ahí sí, ¿no? 0.006. Si lo convierte en porcentaje, bueno, sería desde 0% hasta esto por ciento, sería 0.6%, ¿no? Ni siquiera llega al 1%. 0.6%, sí, 0.6%. Todo esto debido a que el P, miren, el P es bien pequeñito, ¿no? 0.003, ¿sí? Entonces es bien pequeñito. Entonces es difícil. Puede que no encuentres ni un niño con enfermedad congénita o puede que encuentres 0.6%. Igual sigue siendo un valor pequeñito. El intervalo de confianza para la proporción de semillas germinadas de jojoba, bueno, y ese es un caso ya, ¿no? de plantas para la germinación, también pueden hallarlo. Y finalmente hay un concepto adicional llamado error estándar. Error estándar. Entonces, la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Bueno, de la variable aleatoria media muestral de muestras de tamaño n recibe el nombre de error estándar. Y va a ser expresado simplemente como la raíz cuadrada de esa varianza poblacional entre n. Bueno, despejando ese error estándar no es más que la varianza, en este caso poblacional, entre la raíz de n, ¿no? Ese es un concepto adicional dentro de intervalos de confianza. Sobre todo cuando se hace estimaciones puntuales muchas veces. Pero dentro de intervalos de confianza, digamos, todo esto está clarito, ¿no? Todo esto está claro. Entonces, conceptos adicionales, por eso, error estándar, a veces por ahí dicen, y el error estándar, no sé, error estándar lo puedes complementar cuando se hace una estimación puntual. Lo otro es, bueno, que también ya se ha mencionado, es el teorema del límite central. Bueno, hace referencia a la distribución del estadístico Z. Entonces, el estadístico Z, ¿no? Proviene, en este caso, de la estandarización de una variable aleatoria muestral, postulando que aunque X, que es la variable aleatoria, no se distribuya como una variable aleatoria normal, se tiene una varianza finita. Entonces, para un n suficientemente grande, distribución Z va a converger a una distribución normal. Entonces, por eso les decía que Z es una distribución normal estandarizada, ¿no? Entonces se dice entonces que Z posee una distribución asintóticamente normal. Bueno, es una distribución normal estandarizada. Entonces, el teorema del límite central manifiesta un resultado muy importante, ya que justifica la utilización de métodos estadísticos que suponen la existencia de normalidad, ¿no? La existencia de normalidad. Eso en cuanto a intervalos. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente, a ver, esto es 9. En la siguiente, que ese es 9, no. Ese es 9, 9, 9, 9, 9.